¿Por qué viaja el ser humano? Los seres humanos viajamos por muchas razones, entre ellas las curiosidades, la necesidad de descanso, la búsqueda de nuevas experiencias y el deseo de conocer otras culturas, relacionarse con muchas más personas o simplemente llegar a un lugar donde no hay nadie más que nosotros. Viajar puede ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Cuando digo los demás, no solo me refiero a los demás seres humanos, sino a los demás seres vivos. Ustedes pensarán que estoy de mal genio, pero la verdad es que no. Mi expresión facial es así, no lo puedo evitar. A veces caigo en cuenta y trato de cambiarla, hacer un poquito más como de buena cara, pero no estoy de mal genio, es simplemente que ese es mi rostro cuando estoy concentrado haciendo algo. Estamos en un parque que se llama Bear Island, traduce como la isla del oso. Me pregunto por qué se llamará la isla del oso. Supongo que por acá alrededor hay muchos osos. También pues hay mucha diversidad de animales salvajes, obviamente. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo. Tengo un vecino al frente, un vecino enseguida. Allí están los baños, que solamente hay sanitarios. Pensé que habían duchas porque me quería duchar, pero bueno, más tarde me ducho en casa. Y nada, por lo demás pasamos una excelente noche, muy tranquilo. Ahorita vamos a ir es que no es ni un pueblo ni ciudad, se llama una comunidad que queda como a hora y media de aquí. Nos vamos a ir por carretera secundaria. Esperamos pues tener un excelente día y ya pues llegar por la tarde noche a la casa tipo 6, 7, máximo 8 de la noche. Entonces pues nada, vamos entonces a mirar, a verificar que todo esté limpio, que no estemos dejando nada en el lugar. Vamos a botar la basura y listo, nos vamos. Entonces con este trapito fue con el que yo limpié todo, la mesa y algunas cosas, aunque lo lavé, quedó húmedo, entonces lo guardamos ahí y ahí se va secando en el camino. Vamos a ir allí entonces a botar la basura. Estos son para almacenar comida. Estos lockers o estos cajones son para almacenar comida y son contra osos. Simplemente uno mete la mano por aquí, hay una perilla y ya puede abrir. Y es contra osos. Y la basura se echa aquí, que tiene el mismo sistema de apertura. Entonces uno mete la mano, abre, deja su basura y listo, nos vamos. Entonces verificamos que no haya absolutamente nada de basura. No hay nada, no dejamos nada. Aquí en la mesa tampoco. Y listo, emprendemos otro día de viaje. Bueno, entonces arrancamos viaje después de la acampación. Acampé demasiado bien, yo creo que anoche ha sido una de las noches que mejor me he sentido. Lo único que me falta es cambiar la almohada. La almohada no me gusta, es muy incómoda, es muy bajita y es muy ancha. Uno no necesita, para acampar uno no necesita una almohada tan ancha. Entonces voy a comprar una que sea más redonda, un poquito más compacta, pero más alta, para que la cabeza no me quede como tan abajo, y como yo duermo de lado, yo me estoy moviendo en la noche, no me quede así y después me dé un dolor de cuello. Entonces estamos saliendo del parque, no sé si es un parque, no, esto es una reserva natural. Bear Island queda ubicado al sur oeste de la Florida, o al suroccidente, cerca a Naples.
Y pues bueno, a mí me parece muy bonito. Hay actividades para hacer acá alrededor. Hay actividades para hacer, por ejemplo, como 4x4. También se puede venir a hacer, traer su carro 4x4. Tiene que tener un permiso especial. En la página web le dan la información donde puede solicitar el permiso. Y también aquí en la entrada de la reserva. Es increíble todo lo que hay acá. Hace poco de agua. Y pues uno posiblemente puede ir manejando por acá y cruzarse con un lagarto. Entonces vamos a ir a la oficina principal a hacer el checkout. Y listo, gente, nos vamos para la comunidad que les dije que íbamos a visitar y a documentar. Hi, is somebody here? Yes, I am, yeah. Oh, you work in the office. I work here checking the hunters, yes. Oh, okay. I'm checking out 2021. Were you hunting? No, I was camping. Okay, yeah, you don't, I'm only here for the hunters. Oh, okay. We don't have a camp post here. The camp post is like 5 miles back, so you don't have to do anything. You just go. Just go? Yeah. Okay. Yeah, you're good. Thank you so much. Yeah. All right. All right. Thank you, sir. Have a great day. You too. Listo. Que las únicas personas que tienen que hacer checkout son los cazadores. Y como nosotros lo único que somos cazadores de sueños, de aventuras y viajes, pues entonces no tenemos que hacer nada. Vámonos. La salida son 20 millas recto de este tipo de carretera, de gravilla, una autopista de carretera destapada. Entonces no los voy a aburrir con 20 millas de recta y nos vemos más adelantico, pues. La inmensidad de este ecosistema llamado Everglades, con características de paisajes de llanura, siendo terrenos sin montañas que se extienden hasta el infinito, donde su color predominante es el verde, y sus aguas corren tranquilas hasta besar el mar, iluminado por el sol abrasador del verano. Ya se va, ya nada pasará. Ya nada pasará. Ya nada pasará. No, nada pasará. Oye, amorcito, llegó la hora de dormir. El hombre de arena aquí está. No te preocupes. Pues madre, es que son muchísimos lagartos. Vea, allá hay uno, hay otro, allá hay dos. Son muchísimos lagartos. Eso, con razón hay época de cacería. Claro, acá es permitido cazarlos cierta época del año porque es que ya se vuelven plaga. Pero es increíble, o sea, es como ir a un lago y ver tortugas. No, más que eso. Hay muchísimos lagartos. No esa clase de lagartos que están pensando, obviamente no. En Florida es legal cazar lagartos, solamente desde el 15 de agosto hasta el 8 de noviembre, del cual se tiene registro del lagarto más grande que midió más de 14 pies y son más o menos unos 4,5 metros. Listo. Se acabó lo que se daba, se nos acabó la carretera destapada. Entonces llegamos aquí a la Florida 29. Entonces vamos a seguir derechos, más o menos 45 minutos hasta llegar a nuestro primer destino de hoy. ¡Ya nos vemos!
Bueno, gente, lo prometido es deuda. Hemos llegado a la comunidad de Ave María. Es una comunidad, no es un pueblo, no es una ciudad, es una comunidad. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en este video. Y vamos a ver también qué tiene que ver Ave María con Domino's Pizza. Quédense en este video para que veamos esta comunidad, bueno, llamémoslo pueblito. Este pueblito tan hermoso que tiene el occidente o el oeste de la Florida. Sur-oeste. Si miramos el mapa, queda al suroeste. Entonces, ya podemos ver, todo luce muy nuevo, demasiado bonito, parece como entrar a un conjunto residencial. Pero lo que tiene realmente la joya de la corona de este pueblito está más adelante, está en el centro de Ave María. Mientras camino por sus calles les voy contando lo que sucede con esta hermosa comunidad o en su defecto este pueblo, porque no es ni siquiera una ciudad. Ave María fue fundado en el 2005 por el creador Tom Monaghan, el mismo creador de Domino's Pizza. Este señor es muy creyente de la religión católica, entonces él dijo, bueno, yo quiero crear una comunidad en la que, pues primero sea muy bonita, muy pacífica y segundo, pues sea enfocado a la religión católica. Y ahí la tienen. Fundaron la Iglesia Católica de Ave María. Obviamente tiene mucho que ver porque el nombre del pueblo también se llama Ave María. Entonces, Ave María tiene aproximadamente 2.250 habitantes en un censo que hicieron en el 2023. Inicialmente fueron aproximadamente 5.000 acres destinados para este pueblo, bueno, esta comunidad, como la llaman ellos. Y recientemente, en una encuesta que le hicieron al al ex dueño de Domino's Pizza, Tom Monaghan, él dijo que este pueblo no necesariamente, o esta comunidad no era necesariamente destinada para católicos. Acá podían venir a vivir cualquier tipo de personas, por lo cual se fundó la Universidad de Ave María al mismo tiempo. Entonces, digamos que es una excelente opción. Encuestas dicen que es la mejor zona para vivir en el sur de la Florida. Es muy tranquilo, es muy pacífico y la gente pues es muy amable. No se escuchan ruidos estrambóticos, no se sienten altas velocidades, ya que pues sus calles son de un solo sentido de ida y un solo sentido de venida. En sus calles tan pequeñas solo se respira un aire de frescura, de tranquilidad, de paz total. Y como lo pueden ver, el peatón tiene la vía principal. Esta es la joya de la corona, la iglesia fundada por el señor Tom Monaghan, al mismo tiempo que el pueblo o la comunidad fue fundada también. Este es uno de los principales atractivos o el principal atractivo de Ave María, ya que muchos feligreses de la religión católica vienen acá, admiran la belleza sin igual de esta iglesia tan imponente y tan bonita y pues obviamente también aprovechan para escuchar la Eucaristía. Se celebra en inglés y en español. En 2008 se creó el Oratorio de Ave María, comúnmente conocido como cuasi parroquia. Luego, el 19 de enero de 2017, la diócesis aprobaría finalmente como parroquia, pudiendo así celebrar bautizos, bodas y funerales.
Tiempo después, en 2021, la iglesia de Ave María tendría por primera vez un párroco latino, el reverendo David Mariano Vidal, que hasta el momento ejerce como párroco principal, nacido en Buenos Aires, Argentina. En Ave María también podemos encontrar historia relacionada con la Madre Teresa de Calcuta, a la cual le hicieron un museo en su honor en la Universidad de Ave María, pero que desafortunadamente no pude visitar porque ese día estaba cerrado. Una de las principales características de este pueblo de Ave María es que sus calles fueron llamadas en relación a la Biblia, es decir, las calles tienen nombres bíblicos. Por eso, esta calle que tenemos aquí, que va todo alrededor detrás de la iglesia y vuelve acá, se llama Anunciación. Lo mismo que esta, que es la calle principal que entra desde la autopista, es la calle Ave María, y así sucesivamente. A mí me parece que es un excelente lugar para vivir, por lo menos para aquellas personas que ya están un poco mayores y que están buscando un lugar donde pasar el resto de sus días felices y tranquilos. Haciéndole obviamente alusión a lo que es Ave María, ahí la tenemos. Esa es la denominación del Ave María, y aquí están en color oro los 12 apóstoles. San Pedro, San Andrés, creo, bueno, no me los sé todos, pero ahí están. San Bartolomé, Santo Tomás, San Mateo, bueno, San Judas, San Simón, bueno, San Matías, ahí están todos. Entonces vamos a ver si podemos ir adentro a grabar un poco más acerca de lo que es esta iglesia. Aquí por dentro es un espectáculo. Bueno, entonces estamos en la entrada principal, vamos a tratar de hablar un poco bajo para no molestar a la gente. Entrando, pues aquí tenemos agua bendita, un poco de lo que tiene que ver como con información para que la gente lleve a casa. Es muy organizado, la verdad, es bastante bonita, me gusta muchísimo la arquitectura. Vamos entonces a ver si podemos entrar para mostrarles un poco de lo que es el templo por dentro. Y aquí lo tienen, este es el templo de Ave María por dentro, un espectáculo de templo, excelente. Miren esos arcos tan grandes, qué descreste de templo, me parece una iglesia demasiado bonita. Y estas son todas las estaciones, estación 9, estación 8 y terminan allá. Entonces las estaciones empiezan desde allá, dan todo el círculo por este corredor que está a un lado de las bancas de la iglesia y continúa y sigue hasta allá. Bueno, culturalmente la gente norteamericana se caracteriza por tener muy buen sentido de pertenencia, y aquí en todas las iglesias que yo he visto tienen una Biblia, el libro del credo y como el libro donde está el sermón de todos los días. Y la gente ni daña y tampoco se roba los libros. Me parece algo excelente. Culturalmente ellos están muy adelantados, mucho más que nosotros. Pero yo tengo fe que, estando en la iglesia, tengo fe que
en algún momento nosotros también vamos a tener ese grado de sentido de pertenencia. Miren qué hermosa arquitectura. Allí están haciendo como unas adecuaciones, entonces hay un poquito de ruido. Pero miren, todo esto es en memoria a las personas que donaron a la iglesia. Bueno, esa fue un tour, un iglesia tour por la iglesia de Ave María. A mí me parece una construcción muy bonita. De hecho, las iglesias para mí es uno de los más bonitos, una de las más bonitas construcciones que puede tener una ciudad o pueblo, por lo que te ponen tanto empeño en cada detalle, en cada cosa, que lo hacen al final parecer o ver demasiado bonito. Vamos a seguir haciendo una ronda, un tour, un Ave María tour, y vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver si Ave María nos sorprende. Bueno, y caminando por los parques de Ave María nos encontramos por una persona que se tomó muy en serio lo del catolicismo, y es este señor que le puso a su carro, amigos, el creador off-road. Yo creo que se tomó muy en serio el hecho del catolicismo, lo cual me parece muy bien, pero es un poco curioso también que le llame a su carro el creador off-road. Entonces, bueno, hay gente para todo en esta vida. Vamos entonces a seguir caminando, a mirar qué más nos podemos encontrar en Ave María, Florida. Y así es como mucha gente desea venir a vivir, gente. Mire, esa señora de pronto trabajó toda su vida en alguno de los otros estados de los Estados Unidos y quiso venir a pasar el resto de sus días en este hermoso pueblo, en esta linda comunidad llamada Ave María, donde lo único que se escucha es el ruido de ese aire acondicionado. De resto, paz total, como en Colombia. Y es que, mire, Ave María tiene mucho que ofrecer para los turistas. Esta gente, quién sabe de qué pueblo o ciudad viene a disfrutar de un buen rato, a orarle al Señor y a la Ave María, y obviamente venir a disfrutar un helado, un almuerzo, un café, y por qué no, de pronto venirse a vivir acá. Bueno, yo creo que ya terminamos el tour de Ave María. Nos venimos a un restaurante latino, un restaurante que se llama Vicky Bakery. Es muy popular en el área de Miami. Los que viven en Miami saben a dónde vine. Y pues me pedí, obviamente, un sándwich cubano, el popular de toda la vida, con agüita. No tenían agua de fuente. Bueno, no hay agua de fuente, entonces tocó usar plástico, pero por lo regular pido agua de fuente y lleno mi bolsito hidratante. Entonces yo creo que ya acabamos acá. Yo creo que lo más interesante era hablar de la iglesia, de la gente de Ave María, y ya vamos a continuar viaje entonces para casa. Ya vamos para casa, pero por carreteras secundarias. No quiero manejar por la Interestatal 2, por la Interestatal 75. Entonces vamos a almorzar, ya les muestro el sanduchito y para la casa, mijo. Bueno, ya llegó el pedido, papá, mire. Esto es lo que llaman un buen... Uy, esto se ve buenísimo. Wow, se ve bastante bueno. Bueno, amigas, amigos, me parezco un animador de fiestas. Amigos, vean. No. Vamos a decirlo un poquito más natural. ¿Listo? Bueno, amigas, pues esto fue todo. Ya estamos saliendo de Ave María. Ave María, qué pueblo tan bonito, pues, hombre. Así hablarían los paisas, pues, pero paisas de puro pueblo, de por allá como de Aguadas y de Medellín. Entonces dirían así: María, qué pueblo tan cucame. Entonces pues me voy de Ave María.
Ave María, ¿cuándo serás mía? El pueblito está muy bonito, la verdad. Está bien bonito, está bien tenido. Obviamente pues todo está nuevo. Es muy calmado. Pero bueno, pues a uno le gusta un poquito más como de emoción, como de energía, como de movimiento. Entonces para pasar un fin de semana, chévere. Pero ya como para venirse a vivir acá a esta edad con esta energía tan rebosada que tengo yo, no. En nuestro camino para el norte estamos atravesando Arcadia, o como se diría en inglés, Arcadia. Se encuentra cerca de Punta Gorda, en el occidente o en el oeste de la Florida. Tiene algo de bueno porque he visto en internet que es un pueblito que atrae muchos turistas. Entonces no sé por qué, por ejemplo, esa edificación es una iglesia bautista y las edificaciones son antiguas, demasiado antiguas. Qué bonito, mire. Y otra iglesia, una iglesia de la Trinidad. Tiene demasiadas iglesias seguidas. Es como que la gente es muy creyente en el sur de la Florida, ¿no? Pienso yo. Miren esas edificaciones tan antiguas, por lo menos por fuera. Mire eso. Y le están reparando las carreteras, entonces, o las calles principales, entonces se arma un tráfico. ¡Wow! ¡Qué casa tan antigua! ¡Qué descreste!, ¿no? Falta 1 hora para llegar a casa. 1 horita. 1 horita nada más para terminar este viaje tan hermoso, productivo, con tantas cosas buenas que tuvimos este fin de semana. 1 horita. Allá va un crucero. Allá va un crucero. Ah, qué bacano. Terminamos, gente. Llegamos a casa. Por fin. Después de 4 horas de viaje. 4 horas de viaje hoy. Pudimos llegar a casa. Voy a guardar la moto, las maletas y nos vemos mañana. Mañana les cuento. Bueno, pues hemos terminado, yo creo que uno de los viajes más enriquecedores en cuanto al tema de conservación mentalmente. Es importante tener esas reservas naturales para que los animales puedan vivir libremente y como debe ser. Entonces yo creo que fue un viaje muy bonito, fue un viaje muy enriquecedor, un viaje que no me lo esperaba, vivir de esa manera, vivir tan salvaje como en medio de la nada, escuchar el ruido de los animales por la noche. Eso me gustó bastante, me gustó estar alejado de la sociedad, casi que sin a nadie quien pedir ayuda en caso de que pasara algo, solamente la naturaleza, la moto y yo. Entonces, like si les gustó y bueno, nos vemos en un próximo video.